Buenos días, apreciados hermanos. He disfrutado de este programa, honestamente. Amén. He recibido, es más, yo estaba con el ánimo de decirle, hermano, vamos a orar, hemos sido alimentados. Y fuimos Y alimentados. realmente que sí, wow. Mensaje poderoso, gloria a Dios por ese mensaje. Pero para no perder la costumbre, vamos a cerrar con una reflexión. Amén. Yo quiero llevarlos a una síntesis de Apocalipsis 12, 13 y 14. Una síntesis que nos plantea el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 13 y 14. Es importante entender que el libro de Apocalipsis es el registro histórico de los hechos de Dios en la historia, valga la redundancia. Es decir, Apocalipsis es el mensaje profético que Dios anuncia lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Eso es Apocalipsis. Una revelación de Dios en el transcurso de la historia pasada, presente y futura. Como que nos hizo un Cómo resumen. Dios, exactamente, eso es Apocalipsis. Apocalipsis te presenta cómo comenzó el pecado. Apocalipsis 12 dice, y comenzó en el cielo una batalla. ¿Cómo se originó el pecado? Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, pero el dragón no se halló más y fue echado del cielo. O sea, Apocalipsis te presenta la narrativa de cómo comenzó el conflicto, cómo se desarrolló el conflicto en la historia del pueblo de los patriarcas, Abraham, etcétera, etcétera. Todo eso te lo plantea Apocalipsis. Y luego te lleva al surgimiento de la iglesia cristiana con la venida de Cristo, los apóstoles. Luego te lleva a la iglesia de los padres. Luego te lleva a la Edad Media y cómo la iglesia sufrió. Y luego al final, al triunfo final, que es lo que va a pasar, el establecimiento de la tierra nueva y la vida de los creyentes en el mundo futuro. Eso es Apocalipsis. Pero dentro de toda esa historia pasada, presente y futura, Apocalipsis te presenta los hechos de Dios en la historia. Es decir, Apocalipsis te dice que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo, y que no hay que temer. Si tienes a Dios, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Porque Él es el dueño de la historia y es el que maneja todas las cosas. Por lo tanto, debes de descansar cuando estás bajo su sombra, cuando estás bajo su poder, cuando estás bajo su dirección. No tienes nada que temer, ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, porque tu vida está segura con Cristo en Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero vamos a hacer el síntesis. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. No voy a leerlos texto por texto, como les dije, es una síntesis. Voy a hacer una síntesis de esos 3 capítulos. Así que vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, y comienza el libro de Apocalipsis narrándonos la historia de cómo comenzó el pecado en este mundo. Pero vamos a ver, Apocalipsis 12, versos 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y luchaba el dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual por hoy engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y termino esta parte del 12, el 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos han vencido por el poder de la sangre del Cordero. Y luego salta el 12, por lo cual alégrense cielos, alégrense porque el diablo ha sido echado del cielo. Y hay gran alegría en el cielo, pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y él sabe que le queda poco tiempo. Wow, ustedes podrán decir, ¿qué significa todo eso que acabamos de leer? Vuelvo a decirles, ese registro que ustedes y yo acabamos de leer es la historia pasada representada en símbolos. Una mujer, 2 estrellas, la luna, un dragón con una cabeza. ¿Con cuántas cabezas? Ahí aparece en el versículo 1. ¿Cuántas cabezas tenía el dragón? 7 cabezas y 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Y 7 diademas. Ok, en la Biblia, la mujer representa al movimiento de Dios. ¿Qué representa en la Biblia la mujer? El movimiento de Dios. Es decir, lo que Dios, su iglesia, el grupo de personas, ángeles o seres humanos que están en el movimiento de Dios. Eso significa. Estrellas, ¿qué significa? Líderes que Dios escoge para empujar su obra. ¿Estamos de acuerdo? En la Biblia, sol representa a Cristo, pero también representa su palabra. La luna representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que los estudiosos explican. En la Biblia, el dragón, ¿a quién se identifica como el dragón en la Biblia? No es un hombre, es el mismo Satanás, un ángel caído. En la Biblia se identifica a la bestia también. ¿Quién es la bestia? No es el diablo. En la Biblia la bestia representa un poder político. En la Biblia, en el Apocalipsis, simbólicamente, si usted lee la Biblia, representan poderes políticos, la bestia. Un movimiento político empujado por el dragón, inspirado por el dragón. Porque el Dios de este siglo es el diablo y es el que gobierna este mundo. Ahora, otro símbolo que aparece en Apocalipsis, ¿con cuántas cabezas dice? ¿Cuántas cabezas? 7. Las cabezas representan también liderazgo. 10 cabezas. 10 cabezas representan liderazgo, ¿verdad? Representan liderazgos y poderes políticos en la tierra. Ok, ¿qué podemos decir eso? No voy a darles en detalles, pero voy a darle una síntesis. Apocalipsis 12 está presentando que el diablo comenzó una guerra en el cielo. El misterio del por qué existe el diablo, si Dios lo creó como luz bel, lucero de la mañana, un ser creado de las perlas preciosas, de los materiales más exquisitos que podemos conocer nosotros. Él fue creado de eso. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, pero él fue creado de materiales exquisitos. Por eso es que es un ser luminoso, extraordinario, corona de la perfección de Dios. Pero ¿cómo pudo en este ser originarse el mal? Esa pregunta y esa respuesta yo no la tengo para ustedes. Pero puedo decirles que Dios tiene el control de eso y que Dios sabe por qué lo permitió. Dios sabe por qué lo trajo a la existencia. Y hay algún propósito dentro de su rebelión que de alguna manera va a trabajar para bien. Eso es lo que Pablo dice y así lo explica. Oh, inescrutables son los caminos de Dios e inaccesibles son sus pensamientos. ¿Quién los puede entender? Pero tampoco puedo cuestionarlo. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste? Él es Dios, Él es dueño, Él es creador. Él es dueño y Él sabe si lo hace o no lo hace y por qué lo hace y por qué no lo hace. Entonces Pablo dice, en todo esto, a la postrer todas las cosas, aunque aparentemente nos parezcan mal, van a trabajar para bien. Amén. Entonces Pablo nos explica eso así. Dice que Dios permitió el mal porque tiene algún propósito benéfico para su universo, para todos los seres que ha creado. Así que eso me basta entender y así lo entiendo como Pablo y yo lo acepto como Pablo así lo acepta. No me paro para renegar contra Dios. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué eso? Dios tiene todo bajo control y sabe por qué esto y por qué no esto y por qué existe y por qué no existe. Y en su momento Dios va a acomodar las cosas como deben de estar, ¿verdad? Hay cosas que yo no entiendo porque mi mente es demasiado pequeña, no logré entender eso. Ok, entonces Apocalipsis 12 está presentando la gran rebelión del diablo en el cielo, pero luego presenta que ese ser
cayó y no halló lugar para ellos, y que del cielo fue echado. Pero luego dice que aparece un movimiento de Dios en la tierra representado en una mujer, y representado que de esa mujer van a ser ¿qué cosa? Un hijo. Ok, la mujer es el movimiento de Dios a través de las familias que Dios llama: Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Pero a esa familia Dios les promete un hijo. ¿Y qué iba a hacer ese hijo? Era la simiente que salvaría ¿a quién? A la raza humana. Entonces, ¿quién es ese hijo? ¿Quién es la simiente? La simiente de Abraham, Cristo. Entonces, ese símbolo representa a su iglesia cuando fue formada en Abraham, cuando fue llamada por el desierto, pasó 40 años en el desierto, la iglesia del Señor representada en el pueblo judío. Pero de ese pueblo, de esa iglesia, de esa mujer, nacería un hijo que nació y nació en Israel. Esa es la familia, el movimiento de Dios. Y nació en Israel, nació Cristo, y él intentó matar a Jesús al nacer. Pilato, ¿verdad? O Herodes en aquel tiempo mandó a matar a todos los niños, y por más que el diablo quiso impedir que ese niño naciera, nació en Belén, en Jerusalén. Entonces Apocalipsis 2 está presentando toda esa historia en símbolos. ¿Me doy a entender? En símbolos, ¿verdad? Y entonces luego presenta Apocalipsis también, Apocalipsis 12, presenta el hecho de que él nacería y que ese ser haría que el diablo cayera del cielo. Escuchen esto, hay una frase que Cristo utilizó en su vivir. No se me duerman, por favor, que ya estamos terminando. Dios terminó en su vivir. ¿Y qué dijo él cuando iba a morir en la cruz antes? Yo vi caer al diablo del cielo como un rayo. Algunos piensan, escuchen esto, que el diablo fue echado del cielo hace mucho tiempo. No, el diablo fue echado del cielo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Escuchen esto que les estoy diciendo. El diablo antes tenía acceso al cielo. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Job, que Job dice el relato que Dios tuvo una reunión y que asistieron a esa reunión ¿quiénes? Todos los hijos de Dios, y entre ellos ¿quién? Entonces él tenía acceso. Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, él tenía acceso al cielo, podía entrar a estorbar al cielo, a tentarle y hacer cualquier cosa. Y así había arrastrado un montón de gente. Ya los tenía de su favor. Ahora escuchen esto. Pero luego cuando Cristo viene, guerrea con Cristo, y Cristo en el terreno de él lo vence. Escrito está en el desierto, escrito está. Y cuando él muere en la cruz del Calvario, todo eso está representado en Apocalipsis 12. Cuando él muere en la cruz del Calvario y es clavado, Cristo dijo, yo vi caer al diablo como un rayo. Cuando él muere en la cruz y se justifica el amor de Dios revelado en la muerte de su Hijo, el diablo cayó como un rayo y fue condenado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca más después de la cruz el diablo accesó al cielo, nunca más. Cayó para siempre, quedó destinado para siempre, fracasó para siempre, y el pecado fracasó para siempre. Y entonces luego dice el texto, y ellos vencieron por la sangre del Cordero. Entonces ahí se anuncia el triunfo del Evangelio, el triunfo de Cristo, que por aquellos que han creído en Cristo ahora no morimos, tenemos vida eterna en Cristo, porque el diablo ha sido destruido y el mal ha terminado. Pero luego añade un elemento en el capítulo 12, dice: alégrense cielo, alégrense porque ya no hay nadie que los acuse. Hay salvación en favor de ustedes, hay redención en favor de ustedes. Ahora, pero luego dice, pero hay de los moradores de la tierra. Y esto puede entenderse de dos maneras. Los moradores de la tierra podrían ser que signifiquen únicamente aquellos que viven en este planeta, pero que no tienen a Cristo. Alégrense, entristezcan, hay de ellos, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque si usted está en Cristo, escuche bien, ¿a quién le va a temer? ¿Al diablo? ¿Usted le tiene miedo al diablo? No tiene por qué tenerle miedo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero si usted no tiene a Cristo, si usted y yo no estamos en Cristo, ay de los que moran en la tierra si no tienen a Cristo. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira. El diablo va a despertar su furor. A nosotros nos puede matar y quitarnos el cuerpo.
la vida misma, pero estamos seguros. Pero aquellos que no tienen a Cristo, eso es espantoso. Y eso está revelado en los sufrimientos del pueblo judío cuando rechazaron a Cristo y fueron atormentados por el diablo en el momento en que Tito y sus soldados vinieron a guerrear contra ellos, pero también está revelado en el hecho de que cuando ese pueblo salió y fue exiliado de Jerusalén, hasta 1949 regresaron, estamos hablando de 1800 años en exilio. Y en ese exilio sufrieron las persecuciones más espantosas y terribles que alguna familia, una nación puede sufrir. Los judíos, pueblos sufridos completamente. Los nazis, los turcos, el mismo papado, el sistema medieval persiguió a los judíos. Es decir, un antisemitismo que hay tremendo contra el pueblo judío, que sufrieron tantas cosas. Está revelado de cuando una persona abandona y rechaza a Cristo, los sufrimientos son espantosos. O sea, cuando nosotros rechazamos la gracia de Cristo, su amor y su misericordia, prepárese que viene el tormento para usted. Y no es porque Dios te lo va a decir. No está escrito. No, es porque son las consecuencias de nuestras decisiones. El diablo dice, decisiones. tengan miedo. Sí, porque Ay, es lo ustedes. que aquel nos ofrece. En cambio, Dios nos quiere proteger. Sí. Entonces, a veces nos salimos de la cobertura de Él para enfrentar Ay más de cosas. los que moran en la tierra. El ay es para los que no tienen a Cristo. Escuchen eso. Quiero que ustedes lo tengan bien claro. El ay es para aquellos que no tenemos a Cristo. Pero para ustedes no puede haber ay, porque tienen a Cristo. Amén. Amén. Si tienen a Cristo, su vida estará segura. Amén. Luego, entremos rápidamente al capítulo 13. 5 minutos me quedan, hermano. La 1 cerramos esto. Verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas, la misma, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cuernos un nombre blasfemo. ¡Wow! Ahí está escrita ese poder que surgió. Escuchen esto, hay un poder, aquí está describiendo un poder político, una bestia. Les dije qué significa, un poder político, pero que tiene ese poder político ramificaciones. Ese poder político que tiene 7 cabezas habla de los poderes políticos que han habido en la historia. Uno de los poderes mundiales que han habido fue Babilonia. Luego otra cabeza, Medo-Persa. Otra cabeza, los griegos. Otra cabeza, Roma. Otra cabeza, también los sirios anteriores, los egipcios fueron cabezas también. Son cabezas. Miren, si hablamos de las 7 cabezas, hablemos de uno de los primeros poderes mundiales de este mundo, Egipto, los sirios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos 6 y 7 el poder papal. Cuando la iglesia se unió con el poder del Estado y se unió una mezcla extraña, una mezcla que formó la imagen de una bestia para dominar al mundo entero con sus paganismos, con su religión aparente, fue la unión de Roma con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana se unió a Roma y los dos conformaron un poder político que se llama la bestia. Y ese poder manipuló las conciencias para imponer una religión que según su criterio era la religión correcta, según ellos. Eso es la bestia, eso es la imagen de la bestia. Cuando el poder político y el poder religioso se unen para manipular las conciencias de los seres humanos, a ese movimiento, según la Biblia, se le llama bestia. Y esa bestia surgió del mar, es el sistema romano que se levantó y se unió a la religión cristiana y formaron una mezcla que no debe de existir. El Estado y la iglesia no deben de unirse, son dos cosas que deben mantenerse separadas. Pero la unión de esos dos poderes para manipular las conciencias de los seres humanos se convierte en la bestia. Entonces la bestia representa ese movimiento. Y cuando dice que tiene varias cabezas se refiere al liderazgo que se utiliza para esos fines. Para esos fines. Así que eso está, Apocalipsis 13 está hablando de la conformación de esa bestia que surgió del mar, de las multitudes, Europa. En Europa surgió esa bestia. El sistema romano, unido con la religión, formaron la bestia, que es el poder medieval que persiguió a los cristianos, que mató en hoguera a los que leían la Biblia, al mundo protestante. Ese poder existió. Y ese poder esa bestia fue herida, dice Apocalipsis 13, y su herida fue una herida mortal.
fue cuando decayó el poder político, el poder político religioso cayó, representado en el sistema papal. Ese poder cayó en 1798, cuando el famoso el general Napoleón Bonaparte, el francés, mandó a encerrar al Papa Pío VI con el general Berthier. Entonces ese poder perdió su influencia y su poder estaba. Esa herida ha venido sanándose, pero no es el mismo poder que tenía de quitar reyes. Eso se acabó. Pero hoy ese poder va a surgir. Luego Apocalipsis 13 dice, vi de la tierra. Esa parte no se la voy a leer porque me quedan 3 minutos. Vi de la tierra que surgió, dice, otra bestia, parecida a la primera. Y la primera bestia era poderosa, pero esta otra, aquella surgió del mar. Y esta otra, ¿dónde surge? Si ustedes leen, de la tierra. Cuando en la Biblia habla de mar, significa multitudes. Y cuando habla de la tierra, significa multitudes, pero es menos, un lugar menos poblado. Así lo interpretan los estudiosos de las profecías. Cuando la Biblia habla de aguas, habla de multitudes. Y cuando la Biblia habla de tierra, habla de lugares donde no hay muchas personas. Entonces, dice que el primer poder, la primera bestia surgió en Europa, el lugar más poblado del mar. Y el segundo poder surge en el lugar donde es menos poblado. Entonces, algunos interpretan de que es en el continente americano que surgirá un poder político-religioso. Entonces, algunos estudiosos interpretan este capítulo y algunas personas muy conectadas con Dios revelan y declaran que ese poder no es otra cosa y nada menos que el poder político más grande que existe en el planeta. Uno de los más grandes, podemos decir Rusia, podemos decir China, podemos decir Francia, podemos decir Alemania, podemos decir Estados Unidos. Uno de los poderes más grandes es Estados Unidos. Pero que por alguna razón va a sufrir un cambio. O sea, Estados Unidos ha sido un país protestante desde su origen. Quienes llevaron a conformar esta nación y han hecho de esta nación una bendición para el mundo fueron los protestantes que realmente llegaron a establecerse aquí. Y por esos principios cristianos que este país ha respetado y ha promovido las misiones al mundo, la obra misionera en el mundo ha surgido de aquí. Todas las misiones cristianas han salido de aquí para invadir al mundo del cristianismo, ha surgido de este país. Pero este país, que ha sido un cordero y una bendición para el mundo, dice que va a hablar como dragón en algún momento. O sea, abrir su boca y hablar como dragón. ¿Por qué? Va a haber un fenómeno de transformación. Ese poder tan lindo, esa constitución tan linda de respeto a los derechos humanos y a la vida y todo eso, en algún momento va a cambiar. Este país se va a secularizar, van a hacer a un lado a Dios, y al hacer a un lado a Dios, entonces, el dragón va a intervenir y va a hacer este país más secular. Un ejemplo de ello, legalizar el casamiento de 2 personas de sexos iguales, ¿va en contra de la Biblia, sí o no? Sí, sí va. Esa es una de las señales evidentes de que el secularismo, el poder del mal, ha estado influyendo en los poderes políticos del Estado. México ayer aprobó también en todos sus estados que el casamiento entre 2 personas del mismo sexo es legal. Yo no estoy condenando a las personas que tienen defectos, porque yo tengo defectos, el orgullo, el homosexualismo es un defecto, los vicios es un defecto, y todos los defectos son defectos que tenemos los seres humanos, y no debemos de rechazarnos ni discriminarnos por eso. Pero no debo de aprobar mis defectos como que son legales ante Dios, no son legales. Eso es otra cosa. O sea, una cosa es marginar a las personas por sus pecados y otra cosa es decir, no, está bien, está legal. O legalizar el pecado, no podemos. No podemos legalizar la droga, no podemos legalizar el crimen, no podemos legalizar el robar, no podemos legalizar la homosexualidad, no podemos legalizar el orgullo, no podemos legalizarlo. Y ese es el problema, que las naciones han legalizado el pecado. Y un ejemplo de eso es Estados Unidos. Lamentablemente, yo amo a este país, créanme, lo amo a este país, amo a sus gobernantes, amo sus leyes lindas, inspiradas en Dios, pero cosas como esta no se pueden aceptar. Entonces, esa bestia que se levanta, los cristianos que están muy aferrados a Dios y estudiosos de las profecías interpretan que es Estados Unidos, que se va a unir con uno de los poderes más grandes del mundo, el mundo religioso. No son los musulmanes, no son los protestantes, es el mundo medieval, es decir, el poder. No estoy hablando de personas, yo no quiero criticar ni iglesias,
Estoy hablando de un poder que ejerce mucha influencia en el mundo, el poder medieval, o sea, el poder papal. Se une con este poder y van a conformar una imagen que se llama la bestia, un poder que va a tener influencia. No va a ser un gobierno mundial, porque nada de gobierno mundial va a existir para dominar el mundo, eso ya pasó. Dios dijo que las naciones iban a dividirse en los 10 pies de la estatua de Nabucodonosor, representaban 10 países, los países con fronteras, los países con constituciones distintas, es decir, nadie va a tener un gobierno como el que quería Hitler, como el que quería Napoleón Bonaparte, como el que quería, ¿cómo se llama este francés? Napoleón Bonaparte, como el que quería el Kaiser, o como el que quería Hugo Chávez, o como el que quiere Putin, que quieren gobernar el mundo. O sea, no va a haber ningún gobierno que gobierne el mundo, ni China ni Estados Unidos van a tener un gobierno y dominio mundial para todas las naciones. Eso no, dice, aunque quieran unirse, no podrán. Así como el hierro y el barro no pueden unirse, ellos no podrán. Podrán tener alianzas económicas, podrán tener alianzas cívicas, podrán tener alianzas culturales, pero no se unirán, no serán una nación nunca, como fue Roma, como fue Babilonia, nunca va a ocurrir eso. Porque el próximo imperio que se va a establecer no es el de Estados Unidos, no es el de Rusia, no es el de China, es Cristo gobernando al mundo en su segunda venida. Amén. Ese es el imperio que viene, según las profecías. Pero este poder del cual estamos hablando, que se le figura como la bestia, es el poder religioso cristiano, que van a imponer leyes que van a ir en contra de lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Entonces, cuando ustedes se sometan más por temor o por miedo, por conveniencia, de trabajo, de esto, de lo otro, se sometan, dice Apocalipsis 13, a esas leyes que implanta esa bestia, o sea, la unión del poder religioso con el poder del Estado, implantan leyes para que los hombres las obedezcan, aunque sean en contra de Dios, entonces están recibiendo, ¿qué cosa? La marca de la bestia, es lo que dice más adelante. La marca de la bestia, que es el 666. ¿Por qué 666? El 6-6 representa que el hombre fue creado en el sexto día. Número 2, el hombre tiene 6 días para trabajar. Y número 3, el hombre en su estatura original tenía 6 codos, 1000 libras de estatura, 6 codos de alto. Esa es la estatura perfecta. También 6 días para trabajar y creado en el sexto día. Y están los 3 días. Ese poder de la bestia está representado por un hombre. Y ese que va a imponer el 6-6 es un hombre. Y escuchen esto que les voy a decir. Y eso que se pone la marca en la mano o en la frente, no es que algunos están inventando por ahí, es que van a recibir un chip, te van a poner un chip. O sea, es muy fácil que nos marquen así, porque aunque yo no quiera que me marquen, me van a imponer un chip y te lo van a ensamblar en la mano, en el dedo o en alguna parte del cerebro. Entonces cualquiera puede ser marcado a la fuerza. Y esto no es así. La marca es impuesta especialmente para aquellos, y dice en la frente y en la mano. ¿Por qué? En la frente porque la frente representa el consciente del ser humano, representa la voluntad del ser humano, representa la decisión del ser humano. La marca de la bestia va a ser impuesta en aquellos que lo acepten, que rechacen lo que Dios dice y que acepten lo que las leyes de este poder que ha unificado el poder político o el poder religioso, establecen leyes en contra de Dios. Y entonces usted se somete a esas leyes antes que las leyes de Dios y rechaza las leyes de Dios y usted acepta las leyes de los hombres. Entonces usted con su voluntad, con su decisión, es marcado con el 666. ¿Y por qué dice en la mano? Porque lo que usted acepta con la mente y en la decisión de su voluntad, de su consciente, usted lo ejecuta. La mano representa la acción del ser humano, su actuar. La mano representa el actuar del ser humano. Entonces no es ese invento que algunos han sacado por ahí, algunos pastores evangélicos hablando y predicando de que va a ser un chip. Nada de eso ocurre, hermano. No, la marca de la bestia no es ningún chip. La marca de la bestia es la decisión voluntaria, consciente que usted toma. Y la mano representa la acción, la actitud, la forma en que usted va a vivir después que decide rechazar las leyes de Dios y después que decide aceptar las leyes de los hombres. ¿Me doy a entender? Eso es lo que dice Apocalipsis 13. Y no es la interpretación extraña y rara que algunos están haciendo hoy en día acerca de Apocalipsis 12, 13 y 14. Bueno, y finalmente el capítulo 14 habla del triunfo de los 144,000 que van a triunfar por la sangre del Cordero y finalmente le dan la tierra nueva. Amén. Hermanos, hay muchas cosas que podía haberles compartido. Traté de hacerles un síntesis,
¿verdad? Y espero que de alguna manera ustedes pues hayan comprendido algo. Que Dios me les bendiga. Amén. Pero recuerden que la vida estará segura con Cristo. Mientras usted se someta a Dios, a su palabra, a su voluntad y tenga intimidad con Cristo, usted, aunque quieran marcarlo, no va a ser marcado. Aunque le pongan un chip, no va a ser marcado. Porque la marca se establece en la mente, en la conciencia y en la mano, no por un chip. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es muy importante entender. Me pueden poner 20,000 chips, pero si yo no decido, usted sigue con el sello del Dios vivo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Entonces vamos a estar de pie para cantar el último himno. Jesús pronto volverá. Vamos a cantar ese lindo himno que dice Jesús pronto volverá. Terminamos con esta presentación de la palabra y voy a pedirle a mi hermano Tomás que después de que nosotros cantemos, usted ora. ¿Está bien, Tomás? ¿Quieres tener una oración por nosotros? ¿Está bien? ¿De mí? Sí. Al final. Ok, Cuando ya terminemos de cantar. ¿Ya? muy bien. Perfecto. Vamos a cantar. Oh, disculpa que te dije que te desconectaras, pero ¿cuál es el último himno? Ok. Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá. ¿Cuántos creen eso? Amén. El Señor está muy cerca, muy cerca. Así que hay que esperar con felicidad y con alegría. Y decirle, Jesús, ven Señor Jesús. Si lo tienen, me ayudan a dirigirlo. Jesús pronto volverá. Al mundo con gran poder, promesa de Dios y la cumplirá. Su rostro podremos ver en gloria y majestad. Vendrá nuestro Salvador y señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto Jesús vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo que Dios salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y señal le gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán y adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Amén. ¿Puedes orar, Tomás? Es hora para Tomás de morder la bala, Amén. ¿verdad? Ok, una oración. Ven. Ore, Tomás, por nosotros. Ok. Dios del cielo, gracias por sus regalos, Amén. tantos regalos, Gracias. la naturaleza, todas las oraciones de los cristianos por 2000 años. Sentimos las oraciones y por favor de cuidar
mis amigos Amén. aquí. Gracias por enviarme Amén. a los adventistas del séptimo día, Amén. Gracias, Padre. donde yo me siento cómodo. Amén. Gracias. El máximo cómodo. Es Gracias. un misterio para mí que comenzó hace 5 o 6 años, pero es el lugar y gracias por Gracias. la habilidad de invitar todos aquí a mi casa Gracias. para rendir culto. Qué bendición. Amén. Gracias a Dios. Gracias. Amén. 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 Gracias. Tomás, Dios te bendiga. Gracias por tu oración. Está Gracias. bien, Tomás. Gracias, Tomás. Ok. En español está bien.